¿sí? Capítulo 8, vamos a leer desde el verso 3 al 11. ¿Sí? Tomaron nota, abrieron su Biblia, comenzamos. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio. Poniéndola en medio, le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio, y en la ley que nos mandó Moisés, apedrear a tales mujeres. Tú pues, ¿qué dices? Mas esto decían tentándole para poder acusarle. Pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en la tierra con el dedo. Y como insistían en preguntarle, se enderezó y les dijo: El que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en la tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros, los más jóvenes serían. Y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Enderezándose Jesús y no viendo a nadie, sino a la mujer, le dijo: Mujer, ¿dónde están los que te acusan? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo: Ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: Ni yo te condeno, vete y no peques más. Amén. Y yo pensaba en esta palabra, porque muchas veces esta palabra tiene encerrada mucho, porque ¿cómo sabían? Había sido sorprendida en el acto mismo de adulterio, pero ellos ¿cómo sabían? Porque muchas veces quizás estuvieron con ella, estos hombres. Y yo pensaba en eso, en que muchas veces somos así, porque acá el Señor los confronta, porque en realidad lo que ellos querían era tentarle a Jesús para sorprenderlo en algo. Y muchas veces, como hijos de Dios, estamos en las dos situaciones. Muchas veces somos de los que acusan, pero muchas veces también somos como estamos en el lugar de Jesús. ¿Por qué? Porque cuando vienen esas quejas, vienen a tentarnos, para ver en qué nos sorprenden. Porque sabemos que estamos como en una vidriera. Porque ¿a dónde está ese pastor? Sí, mirá lo que dijo la pastora, mirá lo que hizo el pastor, mirá lo que dijo el líder, y este que va a la iglesia. Estamos todo el tiempo siendo expuestos y probados. ¿Por qué? Por aquellos. Por eso que... Y si es así, por eso digo, nos pasa. Y entonces, ¿qué es lo que sucede? Lo probaban para ver, pero ellos seguramente la conocían a la mujer, la conocían bien. Y así a veces somos nosotros. ¿Cómo sabemos que el otro saca el cuero? Que muchas veces nos prendimos con él. Pero claro, la palabra dice: la paja se ve en el ojo ajeno, en el ojo de uno no se ve. ¿Sí? El pastor tenía un refrán, no sé si refrán, carta apostólica o qué, que él durante 45 años anduvo con el pantalón roto y todos se daban cuenta menos él. Y así sucede muchas veces. Todos se dan cuenta, pero nosotros no. Y en esta historia el Señor dice: quien esté libre de pecado. ¿Y quién está libre de pecado? ¿Cómo estamos? Si tendríamos que pensar en esta mañana en ponerle un título, ¿cómo estamos? Porque ella era adúltera, porque se acostaba con un hombre que no era su esposo. Pero nosotros quizás somos adúlteros en otra área de nuestra vida, porque el Señor nos ama y ninguno estamos por buenos, porque no hay ninguno bueno, solo Él. Él, que era el Hijo de Dios, y siendo el Hijo de Dios, se pagó el precio por mí, por amor a cada uno de nosotros. Yo voy a tomar, porque me vine preparada por si mandaba la compu,
Ahora vamos a ir al libro de Mateo, 7, 2. Me lo copié todo. Dice, porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados, y con la medida con que medís os serás medido. Acá el Señor le dijo, ¿a dónde están los que te acusan? Claro, acusados por su conciencia, se levantaron y se fueron todos. Pero muchas veces juzgamos, criticamos, y de la misma manera que nosotros hagamos con el prójimo, el Señor está haciendo con nosotros. Ah, no, pero yo no soy adúltera, pero puedo adulterar otras cosas. El vuelto, cuando voy a comprar algo, muchas cosas. Y el Señor dice que con la forma que nosotros juzguemos y midamos a los demás, así nos va a medir él. Ay, pero usted no sabe, pastora, cómo es. Usted, porque no lo conoce. Seguramente, pensaba en esta historia, algunos de los que la acusaban había sido dejado por esta mujer. Y por despecho, por enojo, fue acusada. En el libro de Hebreos, capítulo 12, versos 15 y 16, dice la palabra, mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe, y por ella muchos sean contaminados. No sea que haya fornicario o profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. Y muchas veces pasa. Yo creo que alguien la habrá acusado porque quizás lo había dejado. Entonces, por despecho, fue acusada. ¿Y cuántas veces por enojos hablamos de personas? Hablamos quizá lo que es y lo que no es también. Y dice que por eso somos contaminados, por enojo, porque primero viene el enojo, después viene la amargura y después la raíz de amargura. Y ahí contaminamos. ¿Y a quién contaminamos? A nuestro entorno, es lo primero que vamos a contaminar. Y entonces pensaba, dice, ¿cómo Esaú? Fíjense, aquellos que conocen la palabra, ¿qué pasó con Esaú? Por la carne, por un plato de guiso vendió su primogenitura, pero después reclamaba la primogenitura y corría a su hermano, cuando ya se le había vendido mucho tiempo antes. ¿Y cómo estuvieron distanciados con el hermano? ¿Cuántas veces por enojos, por raíz de amargura, estamos tanto tiempo distanciados de personas? Mi esposo siempre cuenta que con mi hermano estuvo más de 25 años sin hablarse, que cuando iba a fallecer, estaba muy enferma mi mamá, se vio de nuevo, y bueno, él ya, para la gloria de Dios, conocía al Señor, y él fue a pedirle perdón, porque ya directamente, si hacía memoria, ni se acordaba por qué se había enojado. Y a veces nos pasa así. Yo todos los días escuchaba una adoración que es muy hermosa, y dice, ¿en qué momento? Y la verdad es que me llega a lo profundo de mi corazón. Porque a veces perdemos el rumbo y no nos damos cuenta cuándo fue el momento. ¿Qué fue lo que nos hizo perder ese rumbo? ¿En qué momento el enojo, la amargura, el resentimiento, el rencor entró en nuestro corazón? Y ayer cuando veníamos, que decía mi esposo, y veíamos a este varón de Dios que él conoce hace mucho tiempo, cuando volvíamos, yo le decía a él que es algo que pusimos en práctica en este último tiempo, porque ya tenemos 60. Y entonces yo le decía, ¿viste? Tenemos que disfrutar lo que tenemos. ¿Por qué? Porque un momento pasa, esas situaciones van a venir. Y uno, ¿de qué le sirvió todo?
los enojos, las diferencias, ¿de qué nos sirven? Después, yo hoy muchas veces, el otro día hablaba con una hermana y le decía, yo le agradezco a Dios, mi mamá, mi papá, los padres que tuve, no tenían al Señor, pero me dieron lo mejor que tenían, a su forma, con errores, con defectos, pero los honro. Aún hoy que no los tengo, porque no los tengo. Y yo digo, que pase el tiempo, que muchas veces la gente dice, el tiempo te ayuda a curar heridas. Es mentira. El único que te cura el corazón, te sana el corazón, es Cristo. ¿Sí? Pero muchas veces hoy, llega un domingo, tengo una planta, tengo algo, qué lindo si tuviera mi mamá. Pero no con tristeza, porque sé que está en el mejor lugar. Pero después extrañamos lo que no tenemos. Pero cuando lo tenemos, ponemos prioridad en otras cosas. Entonces le decía a mi esposo, tenemos que disfrutar. Tenemos que viajar, tenemos que salir, tenemos que disfrutar de estar bien. Porque este varón no está bien de salud. Entonces puede tener muchas cosas, pero no puede disfrutar. Y Pablo lo dijo claramente, va a haber un tiempo donde voy a ir a donde no quiera. Entonces yo tengo que hoy disfrutar de lo que Dios me da y de lo que tengo. Amén. Pero sabiendo que no tenemos que dejar entrar raíces de amargura. Acá en esta historia seguramente dejó algún enojo, hizo ir a juzgarla, a hablarle al maestro. Y como decía recién el libro de Hebreos, no dejemos que entre ninguna raíz de amargura. Porque muchas veces el enemigo, cuando estamos enojados, amargados o con raíz de amargura, nos cauteriza la conciencia. ¿Y saben qué es eso? Cuando estamos así, no solo que nos olvidamos del Señor, de lo que el Señor hizo, sino de lo que muchas personas que han sido de bendición hicieron por nosotros. ¿Por qué? Por raíz de amargura, por enojos. En el libro de Efesios, capítulo 2, 8 y 9. Y acá dice la palabra, porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, pues es don de Dios, no por obra, para que nadie se gloríe. ¿Qué significa? Que si estamos acá es por la gracia de Dios. La gracia es algo que no merecemos. Días pasados yo les compartía a mis hijos, y porque lo he encontrado, cómo le llaman cuando un hijo se va de la casa. Todos toman un jarrón, los judíos, para que cuando regrese, maldecirlo. Pero contaba esta historia, que cuando el padre vio a lo lejos el hijo pródigo que venía, entró a correr y a correr y a correr para alcanzarlo, porque todos hablaban y decían, trae el jarrón para soltar palabra. Pero el padre es el dueño de la gracia. Él y la gracia, la maldición, las palabras nunca te van a alcanzar cuando la gracia de Dios esté sobre tu vida. Porque es por gracia que somos salvos. No por lo que hicimos, no por lo que merecemos, porque por cuanto todos pecados estaban destituidos de la gloria de Dios. Nada, no tenemos ningún mérito. Hoy el pastor recordaba cuando conociste al Señor. Y yo cerraba mis ojos y podía recordar cuando con mis dos hijas muy chiquitas caminaban 30 cuadras para ir a verlo al amado, en un lugar donde, una casa muy humilde, donde había una mesa que se compartía una palabra, y alrededor de esa mesa se oraba y se adoraba. Y ahí estaba él. Y cada jueves yo me iba con ellas para verme con el amado, para encontrarme con él.
cuando Él habló, pensaba en eso, cuando Él nos dijo, porque hoy muchas veces no camino ni 2 cuadras, y en aquel momento yo no tenía otra forma de llegar si no era caminando. Quizás caminaba más de 25 cuadras, porque era bastante lejos y no tenía forma de llegar. Pero cuando nosotros tenemos ese primer amor y entendemos que es por su gracia, es que Él nos rescató de la inmundicia, del lodo, de lo que éramos, de la basura que éramos, que nada merecíamos, envueltos en delitos, en pecado, en mentiras, en cuántas cosas estábamos. Pero fue su gracia, fue su amor. Que nunca nos olvidemos que fue por su gracia. Que nunca nos olvidemos de lo que éramos. Porque esa mujer era adúltera y estaban todos condenándola. Pero ¿qué éramos nosotros antes de llegar al Señor? Y lo más terrible de esto, a veces no tenemos que ir tanto, porque todavía lo seguimos siendo. Todavía seguimos jugando, seguimos criticando, seguimos mintiendo, seguimos haciendo tantas cosas que a Dios no le agrada. Y pensaba en eso. Y dice su palabra que es por gracia. Por gracia estamos acá. En el libro de Pedro, capítulo 10, versos 14 y 15, dice: entonces Pedro dijo: Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Volvió la voz a él la segunda vez: y lo que Dios limpió, no lo llames tú común. ¿Por qué les hablaba de esta palabra? Porque muchas veces enjuiciamos, miramos, criticamos y murmuramos. Pero que no nos olvidemos que pueden tener errores, todos lo tenemos. Todos, porque uno solo fue bueno, uno solo fue santo, y ese fue Jesús. Todos los que estamos acá somos una porquería. Alguna cosa tenemos. Con la bendición de Dios tenemos alguna. A lo mejor tenemos más de alguna. ¿Por qué? Porque vamos camino al varón perfecto. Él comenzó una obra en nosotros, pero no la terminó. Entonces la palabra dice: nadie llame inmundo lo que Dios limpió. Porque a esa prostituta el Señor le dijo: ve y no peques más. ¿Quién somos nosotros para andar enjuiciando, para andar hablando, para andar poniendo condiciones? En el libro dice, a veces decimos nosotros: pero ¿cómo? No puedo, yo tengo mi carácter. Sí podemos, sí podemos. Yo era re loca y podemos. Yo cuando hablo con muchas de las mujeres, algunas no están, yo les digo: a mí no me van a contar, yo toda la vida no tuve 60 años. Yo cuando llegué al Señor era muy joven y tenía ganas y deseo de mucho de las cosas de las cuales las chicas jóvenes tienen ganas. Pero ¿saben qué? Vivir en Cristo y morir es ganancia. Y dice: ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Y si Cristo vive en mí, la loca que hay en mí se tiene que morir. Y yo la tengo que matar. No la tiene que matar otro. Yo, por amor a Él, para agradarle a Él. Porque la palabra dice: todo lo puedo en Cristo que me va a fortalecer cada día. Pero está en mí. ¿A quién quiero agradarle? ¿A mi carne o a Él? Porque la carne permanentemente va a llevarme a las cosas de la carne. Porque la carne me va a querer llevar a ser como Esaú, que vendo por ese guiso, pero después quiero reclamar. Porque el padre de mentira viene con esas mentiras a la
siempre compartimos, y es el libro de Proverbios 4:23, donde el Señor nos dice de guardar el corazón. Pero yo seguí leyendo hasta el verso 25. Dice: sobre todas cosas guardadas, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Aparta de ti la perversidad de la boca y aleja de ti la iniquidad de los labios. Tus ojos miren lo recto, diríjanse tus párpados hacia lo que tienes delante. Qué importante guardar el corazón, porque en el corazón me enojo, entra una raíz de amargura, me contamino a todo lo demás. Pero acá dice: ¿y qué hago? Juzgo, critico, voy como fueron estos fariseos, estos escribas, a decir que conocían la ley, porque a veces el conocimiento no nos va a salvar. El Espíritu nos vivifica. La palabra la debo saber, pero si no la pongo por obra, la palabra sola me mata. Amén. Entonces dice: tus ojos miren lo recto, pero antes, apartar la perversidad, el querer juzgar, el querer condenar, y aleja de ti la iniquidad. Porque la iniquidad, si yo hago lo que quiero, si yo no domino ni sujeto mi carne, la iniquidad no va a venir porque el diablo, porque dice: Jehová incita la iniquidad. Porque el Señor va a permitir que eso que hizo la abuela, el tío, todo lo que fueron mis antepasados, me va a alcanzar. Porque dice que visita hasta la tercera y cuarta generación. Entonces yo no me puedo quedar con lo mío. Yo sí hice mi parte, oro por los demás, pero yo tengo que cuidar con temor y temblor la salvación que Dios me ha dado, porque dependen mis generaciones de eso. Y yo, de la única forma que voy a tener legalidad es no dando lugar a la iniquidad, no dando lugar a eso, para que mis generaciones puedan ser libres y puedan alcanzar todo lo que yo no alcancé. En el libro de Isaías 55, 10 y 11 dice la palabra: porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve y no vuelve allá, sino que riega la tierra, la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para lo cual que yo la envié. Y acá podía poner, yo había tomado nota y puse como ejemplo: David fue ungido como rey, pero tuvo que andar corriendo. ¿Por qué? Porque Saúl, por una raíz de amargura, por un celo, obra de la carne, dijo: este me quiere sacar mi lugar, a este lo mando a matar. Y entonces tuvo que estar huyendo. José, ¿qué pasó con José? Era el amado del padre, le había hecho una túnica, él tenía un manto, y por tener un manto sus hermanos se juntaban y tramaban matarle. Le vendieron, lo llevaron, fue vendido como esclavo, fue vendido preso, pero Dios había dicho que él iba a gobernar. ¿Y cómo va a gobernar? El tiempo pasó, su palabra no va a volver vacía, hará aquello para lo cual Dios dijo. Tuvo que esperar su tiempo. Todos tenemos que esperar nuestro tiempo. Hay procesos que tenemos que pasar. Para José no era lindo, para David no era hermoso, y para muchos de nosotros muchas veces no nos gustan un montón de cosas. Pero ahí es cuando decimos: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ahí es cuando yo digo: si Él puso sus ojos en mí, lo que Él determinó para mi vida desde la eternidad, eso va a hacer. Yo voy a hacer mi parte, porque hay algo que nosotros tenemos que hacer y tenemos que poner lo nuestro, tenemos que poner de nuestra parte. ¿Por qué? Porque si no, no vamos a alcanzar. Y saben, una de las formas dice el libro de Hebreos 12:2: puesto los ojos en Jesús,
autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando lo oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Si nosotros ponemos nuestra mirada en Jesús, ayer fuimos una tarde hermosa, pero sigo, tengo que seguir poniendo la mirada en Jesús, porque hay cosas que Dios comienza en mi vida, pero voy a ser probado. Entonces yo tengo que guardar eso que Dios me dio, las herramientas, las llaves que Dios me dio, yo las tengo que atesorar, y poniendo los ojos en Jesús, autor y consumador de la fe, el cual puso el gozo del Señor. Para mí tiene que ser un gozo. Ay, me escupieron. Ay, Señor, pero estoy gozosa porque te estoy agradando, porque estoy haciendo tesoros en el cielo. Cuando yo te agrado a vos, son cachetadas que le damos al enemigo. Porque cuando nosotros le damos rienda suelta a nuestra carne, el diablo se queda sin trabajo. En vez de ser siervos de Dios, comenzamos a ser obreros del otro. Y nosotros estamos acá para predicar las buenas nuevas y predicar el evangelio a toda criatura. Un mandamiento nuevo te doy. Todos tenemos ese mandamiento, todos tenemos que hacerlo, pero va a depender de quién, de nosotros. ¿A quién estamos sirviendo? El libro de Lucas 19:10, yo les doy las citas porque lo que le digo es bíblico. Dice, porque el Hijo del Hombre, ¿a qué vino? A deshacer las obras del diablo. Vino a buscar y a salvar lo que se está perdiendo. Vino a buscar todas las prostitutas. Vino a buscar todos los chismosos. Vino a buscar todos los adúlteros. Vino a buscar todos los sinvergüenzas que andaban dando vuelta. Entre estos estábamos todos nosotros. El Señor vino a buscar lo que se está perdiendo. Ay, pero tiene este defecto, tiene lo que no importa. El Señor lo ama. Porque el Señor no ama el pecado, pero al pecador lo ama. Porque no murió por uno, murió por todos. Él hizo ese sacrificio. Estamos en el tiempo de la gracia. Y la gracia iba a sobreabundar cuando abunda el pecado. Y este es el tiempo. Entonces nosotros tenemos que estar mirando con los ojos que miró Jesús, amando, perdonando, no dejando que nuestro corazón se contamine, no dejando que entren raíces de amargura en nosotros. Y pensaba en esta palabra para ir terminando, porque yo decía, el Señor nos ama. Muchas veces nos ponemos como esos fariseos, condenamos al adúltero, al mentiroso, al que no viene, al que viene, al que hace, al que no hace, al que siembra, al que no siembra, al que... No, nosotros tenemos que ser de los que juntan, no de los que desparraman. Gloria a Dios, gloria a Dios. Si hacía mucho que no venía, gloria a Dios. ¿Por qué no venir? Cada uno sabe, cada uno tiene sus tiempos. Los tiempos, decía alguien que conocíamos con mi esposo, los tiempos son de Dios, no son nuestros. El libro de Jeremías, un profeta que estos días estuvimos con mi esposo viendo, leyendo y compartiendo de su palabra, dice, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros. Capítulo 29, versos 11 al 13. Dice, pensamiento de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí, y yo os oiré, y me buscaréis y me hallaréis. ¿Por qué? Porque me buscaréis de todo vuestro corazón. El Señor quiere que le entreguemos nuestro corazón, que pongamos nuestra mirada en Él, que dejemos de juzgar, de condenar, que limpiemos nuestro corazón. Si quizás nos enojamos, porque pudieron haber entrado enojos en nosotros, que esta sea la mañana que podamos decirle, Señor, saca eso. ¿Saben por qué? Usted es el primero. Usted es el primero que se lo merece. Un poco como yo le decía a mi esposo, ¿de qué puede aprovechar algo el hombre? Se junta riqueza, se junta un montón
montón de cosas, como lo dice la palabra, viene a buscar tu alma. ¿De qué va a aprovechar? ¿De qué aprovecho yo? No, yo no lo miro, yo no le pido perdón porque estuve equivocado, porque la culpa la tiene. Que podamos conocer como Jesús fue, que podamos ser imitadores de Dios. Cuando nosotros pongamos por obra su palabra, cuando seamos esas cartas leídas, ¿saben lo que va a pasar? Nos vamos a encontrar con personas y las personas se nos van a pegar. Porque el Señor va a poner dulzura. Y la gente va a decir, y nos van a abrazar. Y vamos a entrar a un lugar y el ámbito va a ser transformado. De donde vayamos, su Espíritu Santo va a ir con nosotros. Porque algo que no tenemos en cuenta, o por lo menos yo no lo puse, es que cuando eso está en nosotros, el Espíritu Santo es paz, gozo, benignidad, bondad, templanza, fe, mansedumbre. Cuando las obras de la carne, cuando yo empiezo los gritos a despotricar contra mis hijos, con mi esposo, con la finanza, con el gobierno, con el que sea, empiezo a maldecir, el Espíritu Santo se va. Pero cuando yo busco de tener intimidad con Él, cuando yo creo su palabra, a pesar de lo que me esté pasando, que dice Jeremías, Él tiene pensamientos de bien. Sí, pero estoy enfermo. Pero el diagnóstico es un mentiroso. Él tiene pensamientos de bien. Él tiene pensamientos de bien. Y si estoy pasando por prueba, dice, esta leve tribulación momentánea va a producir un mayor peso de gloria. ¿Qué quiere decir? Que el Señor se va a glorificar. Y voy a poder decir, yo no tenía gas y oré y tuve gas. Y yo no tenía de comer, pero me golpearon la puerta y me trajeron una bandeja. Porque, miren, yo le decía el otro día a mis nietos que en este tiempo el Señor, flaco no nos ven a nosotros, yo flaca no estoy, pero lo intento, pero a veces no me dejan, porque me traen torta, porque me traen bizcocho, porque me traen. El Señor dice, Él adereza mesa. Entonces, ¿por qué nos vamos a afanar? Porque sube el dólar, por lo que pasa, por lo que puedan decir. No, el Señor tiene planes de bien para cada uno de nosotros. Confiemos en Él, confía en Él y Él hará, Él hará. Pero que seamos de eso, que no estamos juzgando a la adúltera. Esta está haciendo esto, sin cala. Dice que los ojos del Señor contemplan toda la tierra. Y el sol sale sobre justos e injustos. El Señor lo ve. ¿O cree que el Señor te necesita para que le ayudes? Sí, te necesita para que le ayudes a extender su reino, no a correr las almas del reino. ¿Sabes? Cuando vos ves algo, ¿sabes para qué lo ves? Para orar. Señor, vos vas a hacer la obra. Lo que vos dijiste que ibas a hacer con fulanito, menganito, vos lo vas a hacer. Vos lo vas a hacer porque saben una cosa, Él es Dios. Cielo y tierra pasarán, pero su palabra no pasará. Aquello que Él determinó para tu hijo, para tu esposo, para tu nieto, para tu sobrino, para lo va a hacer. Y no va a necesitar que vos vayas a recordarle. Simplemente hace tu parte y el Señor va a hacer lo suyo. Su palabra no va a volver vacía. Y aún si estás en la prueba de que el Señor te dijo, va a ser un pastor, y vos ves que lo último que quiere el tipo es andar con la oveja. Ni siquiera con la oveja como Gustavo quiere andar. Nada. Vos lo ves que anda en otra el tipo. No importa. ¿Sabes qué haces? Cuando vos lo ves que venga así, decir, gracias Señor por el pastor que me diste.
lo desparramamos. Profeticemos sobre aquellos que hoy no están, pero veámoslo predicando a las naciones, veámoslo yendo a donde el Señor dijo que los iba a enviar. ¿Saben por qué? Porque van a ir, porque dice, mi palabra no va a volver vacía, sino que cumplirá aquello para lo cual yo la envié. Todo lo que el Señor dijo, dice que no va a faltar ni una tilde, cielo y tierra pasan, pero su palabra no pasa. Si en esta mañana sentiste que el Señor te habló, ponete